Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva actividad del Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso vamos a estar conversando acerca de las nuevas tecnologías y el blockchain aplicado a la gestión pública y a la administración pública. Para este caso contamos con nuestra invitada, Mercedes Echegoyen. Voy a leer tus antecedentes. Mercedes es abogada de la UBA, especializada en propiedad intelectual y tecnología blockchain, orientada a los negocios y a las relaciones jurídicas. Es agente de propiedad industrial del INPI, consultora independiente en Eje Business, consultora de proyectos, marcas e invenciones, especializada en derecho de la propiedad intelectual e industrial. Y además es fundadora de Crypto Girls Argentina, tema del cual te voy a preguntar sobre el final de esta entrevista. Así que Mercedes, muy bienvenida, gracias por participar. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias a todos por interesarse en la temática, que realmente creo que da mucho que hablar, así que un placer formar parte. Bueno, muchas gracias y vamos a empezar. Te propongo, Mercedes, vamos a empezar por algunos conceptos básicos que me incluyo. No estaría mal que refresquemos. Por ejemplo, vamos a estar hablando de blockchain, pero ¿qué es el blockchain? Bueno, el blockchain es algo de lo que realmente creo que estamos hablando mucho y muchas personas realmente interesadas en saber a fondo. Hay que entender que blockchain es toda una tecnología que funciona como un gran libro contable, que tiene la particularidad, y por eso convoca tanto, de ser inmutable, de tener una gran seguridad, de ser transparente. Se lo menciona también como la revolución de la confianza, porque todas las aplicaciones que se pueden dar dentro de blockchain y también lo que conocemos con un uso muy cotidiano como las criptomonedas, realmente sucede todo esto porque blockchain son los rieles por los que corren todas estas posibilidades. Inclusive cuando hablamos de Bitcoin, que es el primer caso de red y moneda al mismo tiempo, hablamos justamente de una criptomoneda que aparece en la historia por un montón de sucesos históricos que también de cierta forma convocan a un grupo de aficionados criptográficos, tecnológicos, a crear un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer que permitiera que las personas pudieran transaccionar valor en Internet sin la necesidad de autoridades que lo regulen o sin la necesidad de terceros que lo custodien. Y es esta tecnología que utiliza herramientas muy fuertes de la criptografía la que permite que exista esta posibilidad. Pero la realidad es que no es solamente criptomonedas, como muchas veces se lo escucha, y creo que es lo primero que nosotros aprendemos o lo primero que nos convoca, sino que realmente es la posibilidad de crear un nuevo sistema donde la transparencia y la gestión de datos y todo lo que sucede sobre esa blockchain nunca pueda ser modificado, ni alterado, ni controlado por una sola parte. Perfecto. Escuchándote, pareciera que blockchain tiene o nace con una aplicación financiera, pero que en realidad sus aplicaciones exceden este ámbito y también podemos pensar en aplicar esta tecnología en otros ámbitos. Completamente, porque la realidad es que como toda tecnología, en principio surge por una idea quizás en concreto, por una propuesta, por sobre todo un problema a resolver, porque es un poco lo que la tecnología trata de hacer, observar y avanzar sobre quizás alguna problemática o algo a modificar. Primero vemos quizás un uso o una potencialidad, pero luego con el tiempo se empiezan a descubrir distintas usabilidades, empiezan a haber estudios al respecto de cómo se podía aplicar o cómo se podría resolver algún problema, y es ahí donde empezamos a hablar de distintas cuestiones que inclusive creo que por eso convoca también a las instituciones, tanto bancarias como a gobiernos, porque viene a traer la posibilidad de resolver problemas de vieja data utilizando una tecnología que al estar distribuida en distintos nodos, porque esto también es una particularidad, blockchain no está controlada porque es un gran libro contable en Internet que en realidad es controlada por un montón de nodos al mismo tiempo donde todos funcionan por igual. Entonces, al existir eso, podemos pensar en aplicaciones para la trazabilidad de información, que nosotros no queremos que sea modificada o que sea alterada o que justamente quede inmutable. Podemos pensarlo para el tratamiento de un montón de cuestiones que, viéndolo, por ejemplo, desde funciones del Estado, de las administraciones públicas, pueden ser todas esas gestiones notariales, gestiones de trámites que se tienen que realizar de una forma automatizada, y que todo esto puede suceder en la blockchain, porque luego, con el pasar del tiempo, después de la creación de Bitcoin, empiezan a aparecer
otras formas de blockchain, o sea, otras formas de esta tecnología que ya son más completas y que permiten, gracias a, por ejemplo, los contratos inteligentes, que es un término en realidad que se retoma desde los 90, pero que ahora encontramos la practicidad, automatizar un montón de cosas sobre esa tecnología. Y viene a resolver los problemas de vieja data que tienen que ver con la centralización de la información. Y esto puede verse en un montón de ejemplos como podrían ser trámites notariales, trámites de registros de la propiedad inmueble, que es algo que en el mundo se ve mucho, que muchas veces esos registros se pierden, la documentación está manipulada por un montón de participantes que muchas veces tienen la posibilidad de modificar esta información, ¿se entiende? Sí. Que el tratamiento de una administración o de un Estado o inclusive de un banco, al estar centralizado, nosotros como que nos queda confiar. Y en la blockchain, al estar distribuida en distintos nodos y al no poder modificarse lo que se va justamente dejando como en un libro contable, ese registro, nos permite pensar en un montón de funcionalidades que hoy vemos, finanzas descentralizadas, hoy vemos NFT, que son tokens no fungibles, que es todo otro capítulo para hablar, pero que va más allá del uso que se conoce mucho ahora, que es el arte, el criptoarte, sino que tiene que ver con la transferencia de activos que están justamente en la blockchain, que son activos digitales. Y lo que tiene también la blockchain es que al evitar el doble gasto, esto es lo que vemos en las criptomonedas, justamente nos da un panorama donde podríamos resolver un montón de cuestiones que hoy no están resueltas, que se vienen acarreando por la falta de tecnologías lo suficientemente robustas para solucionarlo, y que justamente hoy lo vamos a ver en blockchain. Escuchándote, la verdad, se presenta como un escenario que da para muchísimas entrevistas, dado la amplitud del tema. Total. Y aparte, entiendo una multiplicidad de aplicaciones. Tal cual. Y ya metiéndonos un poquito en la aplicación de la tecnología dentro de los gobiernos, sí. Vos nombraste que viene a resolver problemas de vieja data de los gobiernos. ¿Podríamos profundizar un poquito en ese concepto y en cuáles serían estos problemas que directamente esta tecnología vendría a resolver? Sí, totalmente, porque retomando un poco lo que decía antes, que es la revolución de la confianza, que inclusive hay un libro que se llama Blockchain, la revolución de la confianza. Yo creo, y creo que muchas personas piensan lo mismo, que hoy en día uno de los grandes problemas y a su vez desafíos que tienen los gobiernos en general en el mundo, o sea, en todo el mundo, es la falta de confianza por parte de los ciudadanos, que han delegado un montón de actividades y que justamente tributan para que el Estado, con sus agentes, con sus organismos, con todo lo que es el aparato estatal, resuelva, y hoy esas cosas están justamente en tela de juicio. ¿Realmente se están llevando adelante las tramitaciones como tienen que ser, las licitaciones como tienen que ser, las votaciones como tienen que ser? ¿O yo simplemente tengo que confiar por ser ciudadano y porque esto funciona así desde hace tanto tiempo? Entonces, creo que los estados en general hoy están pasando por la falta de confianza por parte de los ciudadanos, más o menos dependiendo del país donde justamente tengamos esta conversación, ¿no? Hay muchas cosas que en otros países están resueltas, no todas. Después también está el tema que creo que convoca mucho justamente lo que tiene que ver con blockchain, y ahí hablamos más de Bitcoin, que es la falta de fondos. O sea, hay muchos estados que tienen grandes problemas con las cuestiones tributarias por, bueno, la falta de tributación por los ciudadanos, el trabajo negro, la falta de trabajo y lo que se llama en realidad el dinero falso, que es el dinero que simplemente se imprime sin que haya un control. Teniendo ciertos participantes la facultad de imprimir dinero sin un respaldo real, porque el respaldo real no existe prácticamente, no nos olvidemos que si pensamos en el dólar es como el mejor de todos los malos, pero es un dinero que en realidad no tiene un respaldo porque desde la presidencia de Nixon ese dinero ya no está respaldado en oro para decir hay un respaldo real. Entonces el dinero que se imprime sin un respaldo, sin un control, sin que nosotros podamos realmente auditar la masa monetaria que hay y por qué se genera algo que es muy criticable y que en realidad te diría que es una de las grandes preocupaciones y con lo que lidia el Estado constantemente, que es la inflación. Entonces, la falta de fondos hace que el Estado decida muchas veces imprimir dinero, más o menos dependiendo nuevamente en qué país estamos. Y después ahí también tenemos otro tema que tiene que ver con esta cuestión
poco participativa y colaborativa que tienen los estados con los ciudadanos, que es cuando hablamos, por ejemplo, de un concepto que es gobierno abierto, que un poco tiene que ver con esto, de tratar de lograr, entendiendo las necesidades reales y las cuestiones que realmente están sucediendo con estos ciudadanos, que son los que sostienen justamente el aparato estatal, porque lo sostienen tributariamente, los estados tengan la posibilidad de analizar qué está pasando, lograr algo más participativo, más colaborativo, que si pensamos, por ejemplo, en utilizar blockchain para licitaciones, por darte un ejemplo. Es medio largo este tema, así que lo voy a tratar de resumir, pero cuando hablamos de contratos inteligentes, que es algo para mí brillante dentro de lo que es esta tecnología, los contratos inteligentes son en realidad, en resumidas cuentas, programas de computación, pero que funcionan algorítmicamente haciendo lo mismo que hacen los contratos, que son acuerdos de partes. Si los ciudadanos invierten sus impuestos, pagan sus impuestos para la creación de un nuevo hospital, se realiza un llamamiento de pago de tal impuesto para cumplir tal cosa, si ese hospital no se realiza, el dinero vuelve automáticamente por el contrato inteligente y la programación algorítmica a los ciudadanos porque no se cumplió ese objetivo. Esto con tecnología lo podemos lograr. Hoy en día, si sabemos que nosotros se nos toman dinero de nuestro trabajo para pagar impuestos, para generar hospitales, esos hospitales no se generan, hospitales, escuelas, carreteras, lo que quieran hablar, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Dónde se audita qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está? ¿Volvió o no volvió? Si fue obtenido para cumplir tal función y no vuelve a quienes verdaderamente son los dueños, entonces justamente hablamos de esto, de la falta de confianza y de esta poca participación y colaboración para lograr que realmente esto se pueda llevar adelante, nutriéndonos de tecnologías, tanto como blockchain como otras que vienen subyacentes como la inteligencia artificial, un procesamiento de datos que requiera, bots, etcétera, ¿no? Es notable, escuchándote, que hablas de confianza, hablas de eliminar procesos de auditoría a través de estas nuevas tecnologías. Y uno quizás erróneamente tiende a pensar que todavía solemos desconfiar de la tecnología, ¿no? Yendo a un ejemplo muy básico, mucha gente todavía duda de ingresar sus datos a hacer una transacción de tarjeta de crédito en una página web. Entonces, es notable que vos digas esto de la tecnología viene a traer confianza y elimina casi la necesidad de una auditoría. Con lo cual creo que estás planteando un escenario que indudablemente el camino a seguir es ese, pero creo que también habría que hacer o con el tiempo, un trabajo con cada uno de los usuarios, ¿no? O sea, debería haber para que esta confianza se genere, no sé si una mayor utilización, un mayor tiempo de penetración de la tecnología en la sociedad, pero capaz que debe transcurrir algún tiempo, ¿es así? No, sin duda es así, porque mismo si nosotros recordamos el avance de las cosas en la historia, desde la primer persona que utilizó un teléfono celular, que antes venían básicamente con una valija, con el teléfono, ahora nosotros desde el teléfono hacemos prácticamente todo, desde hablar con nuestros familiares, trabajar, pagar lo que... todo se realiza desde el celular y creo que cada vez son más las personas que tienen acceso justamente a un teléfono celular y por eso también tienen acceso al uso de un montón de tecnologías, interactúan constantemente con cosas que quizás, y esto es importante mencionarlo, no saben del todo cómo funcionan. Y esto es lo que va a pasar. La tecnología no retrocede. Esto es algo que es importante porque cuando hablamos de gobiernos y de Estado, hablando de estas cuestiones, está bueno que se paren desde este lado, que es informar, que es saber lo que es acompañar, que es generar espacios de diálogo, generar capacitaciones, porque es algo que indudablemente va a pasar tarde o temprano, porque son estas tecnologías que llegan para quedarse, y cuando se empieza a escuchar, van a regular, por ejemplo, Bitcoin, o sea, Bitcoin ya está regulado por su código y su programación y su existencia gracias a la criptografía y a los elementos que utiliza, hacen que ya esté regulado y en todo caso Bitcoin vino a regular a los estados porque vino a darle una herramienta a las personas para que justamente sean
su propio banco, los dueños de sus activos, para que no sufran un montón de cuestiones que en realidad son propias de esa confianza que se delegó en un montón de participantes o de representantes que de cierta forma terminan traicionando la confianza. Háblese de bancos, de sucesos como, no sé, la crisis de las hipotecas subprime, podemos hablar de corralitos, bueno, de un montón de ejemplos, donde en realidad lo que hay, más allá del suceso en sí mismo, es un tema de confianza. Entonces, al romperse esa confianza, la gente busca otras alternativas. Encuentra alternativas que quizás son muy sofisticadas tecnológicamente, pero que de a poco se van amoldando y hoy cualquier persona puede entrar en su teléfono, descargar una aplicación de una wallet y tener su propio dinero y solamente custodiando sus claves privadas, que básicamente son como la contraseña de la caja fuerte que te permite entrar a tu dinero, no depender ni de un banco, ni de un gobierno, ni de un banco central que lo emita. Y eso es algo que ya está pasando, y ya está pasando hace mucho tiempo. En todo caso, lo que se van creando subyacentemente y al mismo tiempo son nuevas propuestas basadas en estas tecnologías o un aprovechamiento de estas tecnologías sobre sí que me parece importante, es muy relevante que se capacite, que se muestre, que se acompañe, que si hay regulaciones, las regulaciones tengan justamente esta visión positiva de cómo puedo yo aprovechar esto y viendo la acción de las personas que deciden refugiarse acá, cómo puedo yo crear un entorno más amable o más amigable para que puedan nutrirme y los ciudadanos también puedan nutrirse y justamente existan como nuevas posibilidades. Por eso, en planos generales es bastante criticable cuando al aparecer algo nuevo simplemente se lo intenta prohibir o se lo intenta boicotear, por usar una palabra como más conocida, ¿no? Porque en realidad no logramos nada. Es como en su momento cuando apareció Netflix, cuando aparecieron las aplicaciones fintech, las aplicaciones como Mercado Pago, como billeteras virtuales. Es tal cual decís vos, la gente tenía miedo a dejar los datos en el celular. A mí personalmente me pasaba cuando, no sé, vas a un restaurante y dejas la tarjeta de crédito, que se la llevan Dios sabe dónde, y también te preguntabas estas cosas. Che, pero si ahí están mis datos y después yo tengo un problema, todos sabemos bien también cómo funcionan los bancos. Hoy muchos bancos justamente están siendo cuestionados desde el lugar donde nosotros tenemos que a veces pasar horas reclamando en un banco, ir a defensa del consumidor, mandar cartas documentos, o sea, se nos sobrecarga a nosotros, que estamos delegando en terceros la custodia de nuestro dinero, que es nuestro. Porque si no, la pregunta es, ¿de quién es el dinero? Si yo no lo puedo usar, si yo no puedo comprar tal activo, si yo no puedo sacarlo del banco, si yo no puedo nada. Entonces, ¿realmente de quién son las cosas? Y volvemos un poco a una conversación génesis que es ¿para qué existen los bancos? ¿Para qué existen los gobiernos? ¿Para qué existe tal o cual cosa? Y cuando miramos la foto de hoy, en la mayoría de los países, en algunos más, en algunos menos, pareciera que nosotros en realidad estamos rindiendo cuentas constantemente a todos y somos los que sostenemos esas cosas. Entonces creo que por eso Bitcoin es importante, es muy importante porque nos devuelve todo lo que hemos perdido. Yo tengo un listado de preguntas para hacerte, pero me han surgido dos. Sí, obvio, vos pregunta. en base a lo que vengo escuchando. Hablaste de regulaciones, sí, de los gobiernos. Y a mí me ha llevado a reflexionar lo siguiente. En mis clases, yo soy economista, en mis clases enseño desde hace mucho tiempo que una de las principales atribuciones de los estados, el monopolio de la emisión de dinero, lo tienen los estados. Total. Entonces, ¿cuál sería la reacción o cuál está siendo la reacción de los distintos estados a nivel global en términos de regulaciones, viendo que pierden el monopolio de emitir un bien tan preciado como el dinero? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en términos de regulaciones y cómo imaginás ese escenario a futuro? Esa parte es muy interesante y bueno, vos que sos economista creo que da para hablar horas porque estamos hablando de algo tan polémico y tan, ¿cómo te puedo decir?, el elefante blanco del que nadie quiere hablar, que es la emisión privada de moneda, que justamente es en realidad lo contrario de lo que justamente el Estado busca. Nosotros tenemos la emisión de una moneda en este país o en distintos porque hay un banco central, hay una regulación que dice que este dinero que emite cada país, que es el famoso dinero fiat, como se llama
se le llama normalmente en el ecosistema cripto, es de aceptación forzosa porque lo emite justamente ese país y el control está delegado a los bancos centrales mayormente. Por eso Bitcoin es más parecido al oro y se le llama el oro digital, porque el oro no está emitido por ningún gobierno. Los gobiernos lo han utilizado durante mucho tiempo para respaldar la emisión de esos títulos, que en realidad son títulos que antes eran títulos, como vos sabías, convertibles en oro, donde se decía que Nicolás tenía un lingote de oro en tal banco, entonces había un respaldo de eso. Yo utilizaba esa forma de dinero, esa forma de billete de título para transaccionar de una forma más sencilla y lo que hacía era nutrirme de estos bancos, que en su momento eran obviamente más precarios, para facilitar las transacciones. Las reacciones de los gobiernos son diferentes y yo creo que es normal, es natural y es parte del ciclo, porque como que en la historia del Bitcoin y el desarrollo de esta tecnología tenemos fases. Y yo creo que cuando llegamos a lo que yo menciono como esta cuarta fase, que son los gobiernos, nosotros venimos de una tecnología experimental, de gente aficionada a la criptografía, las criptomonedas, de foros, que es la primera parte. La segunda parte son los usuarios transaccionando entre ellos porque encuentran algo novedoso y que los separa un poco del Estado y de la emisión del dinero por parte del Estado, que muchas veces el Estado lo que hace es controlar y decirte vos no puedes comprar tal cosa porque no, aunque sea tu plata no lo puedes hacer. Después tenemos la parte de las empresas, donde tenemos las industrias fintech, los bancos, y después tenemos los gobiernos, que es ya el interés y la necesidad de regular porque las cosas pasan. Tenemos, gobiernos que ya son más restriccionistas en muchas cosas, como por ejemplo, China, que siempre ha tomado como decisiones más abruptas de no se puede utilizar Bitcoin, no se puede vender. O sea, en realidad siempre va más a las empresas que lo venden, porque como las exchange o casas de cambio o empresas que operen con criptoactivos, porque la realidad es que las personas teniendo internet, teniendo su wallet, pueden transaccionar igual. Y es muy difícil, o sea, el Estado como que no puede frenar eso. Lo que puede ir, sí, de cierta forma, restringiendo es el uso por medio de exchange, de plataformas, de empresas, pero la mayoría lo que han ido haciendo es regulando en todo lo que es comisiones nacionales de valores, instituciones que se dedican justamente al control o prevención de lavado de activos, generando entornos que vayan, creo que que van camino a la aceptación, como en el caso de El Salvador, por ejemplo, ya es una moneda de curso legal. Entonces vos en cualquier parte de El Salvador podés ir y pagar con tus criptomonedas y es una moneda más. Yo creo que si bien cada uno va tomando su forma, va regulando en base a lo que necesita regular, poniendo impuestos, sacando impuestos, observando si creo aplicaciones que convoquen la inversión para el desarrollo de, empresas que se basen en tecnología blockchain, lo que va a ir sucediendo es que se van a ir amoldando porque la gente lo va a terminar usando igual. Y también hay que observar que eso es un poco lo que yo creo que está sucediendo en Estados Unidos y que Biden, en más de una oportunidad ha hablado, que es, a ver, si la gente lo está usando y si toda esta gente tiene criptomonedas en estas exchanges que son, por ejemplo, es legal comprar, como hay varias conocidas, y justamente ahí sí están auditados ciertos datos, observan para tratar de crear entornos más propicios y para dar más soluciones, no para prohibir. Obviamente, pareciera que la conversación de dinero de emisión privada, descentralizado y gobiernos es como dos caras completamente distintas. Pero como es algo que no se va a dejar de utilizar, es un poco como hablar acá, si uno no puede comprar dólares, y la pregunta es, ¿y la gente compra dólares igual? O sea, en todo caso los compra en un mercado informal, pero no es que se deja de comprar. Por eso es importante entender que para mí el Bitcoin, volviendo al ejemplo del oro, puede ser tomado como un tesoro, un respaldo de la emisión de ese dinero y que el nuevo dinero que se vaya emitiendo, por ejemplo, se emiten criptomonedas de emisión nacional como si fuera a emitir el peso, pero que esté realmente respaldado y auditado en Bitcoin. Esto es un ejemplo, ¿sí? Porque si yo tengo forma de demostrar que hay un respaldo, ya ese dinero toma otro color. Y quizás yo seguramente lo utilice, porque en el día a día mucha gente realmente le resuelve muchas cosas. El tema es que el dinero no tenga un control y que los gobiernos no encuentren la forma de solucionar esas cosas. Pero yo creo que vamos para avanzar. Bien. Permitime que volvamos a un concepto que dijiste
medio de pasada y ya salgamos un poco de la aplicación de blockchain a monedas criptodigitales, que es el gobierno abierto. Sí. Vos hablaste de gobierno abierto. Yo he conocido procesos de presupuestos participativos en distintas localidades, distintas iniciativas que iban en esta línea, que me parece que son súper beneficiosas en términos de los resultados que se consiguen. Ahora, ¿cómo ves vos el impacto de tecnología blockchain en un proceso de gobierno abierto? Digamos, ¿cuáles serían los beneficios? ¿Cómo funcionaría? Y cuál sería en definitiva la ventaja que tendrían los distintos gobiernos si deciden utilizar esta tecnología en este sentido. Bueno, yo creo que primero y principal, justamente como hablábamos hace un rato, que lo mencioné por arriba, el concepto de gobierno abierto ampliamente es lograr justamente una administración, una gestión, una interacción más participativa, más transparente, más nutrida de la colaboración real entre el ciudadano y aquellas representantes o aquellas funciones del Estado que están nuevamente delegadas a ser la administración pública o en quienes se designe. Pero podemos pensarlo, por ejemplo, con las votaciones, ¿sí? Las elecciones. Mucha gente realmente hoy no cree que los resultados de las elecciones en su país, a ver, de nuevo, en Venezuela, en Colombia, en distintos lugares, que esas elecciones sean realmente honestas, por decirlo de una forma simple. Si nosotros utilizáramos una tecnología blockchain donde le podemos mostrar a las personas que desde su celular van a tener una aplicación donde su voto va a ser muy sencillo de realizar, no va a haber papeles, no va a haber bueno, todo ese manoseo de papelerío que existe hoy en muchos lugares, en otros se va pasando a otras tecnologías, obviamente, porque hoy ya tenemos más avances. Siempre hablamos de, bueno, centralizadamente, pero bueno, vamos haciendo como ese cambio, pero a una tecnología más descentralizada. La gente realmente tendría más confianza, yo creo que más personas realmente votarían. Hay muchas personas que no votan porque realmente no creen en que esas elecciones sean honestas, y no solamente llevado a cuestiones estatales, también lo podemos pensar para colegios, ¿no? Colegios de escribanos, colegios de psicólogos, colegios de lo que sea, que muchas veces siempre el comentario es, uy, otra vez ganaron tal, qué raro, ¿por qué? Guiño, guiño, ¿no? Que es comentario al pasar. Y acá realmente le damos herramientas a la gente para mostrarle y colaborar de que por medio de esta aplicación, que quizás es propuesta por una provincia o por por el Estado-Nación, por lo que sea, le estás dando herramientas. Lo mismo con las licitaciones, con las compras, con compras que tengan que ver con, no sé, todo lo que un país necesite. Todo eso trazado en una blockchain, que después vamos a ver qué tipo de blockchain es, si es una blockchain que puede ser privada, permisionada. Hay distintas formas de lograr arquitecturas de otras blockchain, más allá de tomar una blockchain pública, como es el caso del ejemplo de Bitcoin. Y ahí podemos nutrirnos de ver toda esa información, de un mejor tratamiento de esos datos, obviamente siempre y cuando podamos trabajar en que se acompañe este desarrollo. Pero toda esa colaboración que se logra nos daría, realmente les daría mucha tranquilidad a los ciudadanos, o una tranquilidad que hoy quizás no tienen, y le daría también nuevas herramientas al Estado para poder interactuar mejor, para ver por qué las personas se acercan más de esta forma que de otro a utilizar tal o cual aplicación. Y estas aplicaciones, nuevamente, tienen que ver con cuestiones del día a día, como pueden ser las votaciones, pueden ser muchas cosas. Pero ya hay muchos países, por ejemplo, en el caso de Estonia, que es uno de los países más digitales del mundo, que utilizan todo lo que son blockchains para historias clínicas, datos. Obviamente hay datos sensibles que se protegen de otra forma, por eso se busca otra arquitectura de blockchain, pero hay muchas soluciones que se pueden encontrar justamente en esta colaboración. Bueno, mira, justamente a eso que acabas de empezar a nombrar es donde quería ver si podíamos ir, porque estamos charlando y nos estás contando respecto de un montón de utilidades que puede tener esta tecnología, pero estaría bueno si nos podés contar, a ver,
cuáles son los países que han avanzado para aplicar y que ya estén aplicando este tipo de tecnologías y en qué áreas sobre todo. A ver si podemos ser, ya sea de la región o Sí. de europeos. Bueno, es interesante porque un caso que creo que viene perfecto es el caso de Georgia. ¿Sí? Georgia, siempre en su anterior dominio por la Unión Soviética y demás, tuvo una historia y un desenlace donde la burocracia y la corrupción realmente llegaba a niveles donde era imposible hacer tal o cualquier cosa. Y hay un caso muy interesante donde una empresa que brinda soluciones de blockchain y software, en realidad era una empresa que estaba enfocada, consultora, a la minería, pero que transiciona un poco su función para empezar a asesorar también en lo que es software y desarrollo de blockchain a gobiernos, toma básicamente a Georgia y soluciona con propuestas de justamente aplicaciones blockchain todo lo que tiene que ver con los trámites registrales, que hoy si podemos pensar, si nos ponemos a pensar, para hacer un trámite, ¿sí? De la venta de una casa o de la venta de un vehículo, nosotros tenemos que pagar a gestores, tenemos que hacer un montón de trámites, realmente son trámites que tardan mucho, ahí en el medio se va un montón nuestro tiempo, porque nuestro tiempo de hacer los trámites, de que te falte un sello, de que faltó esto, todo eso se traduce en una pérdida también económica y un desgaste de la persona, que es lo que hoy está tan en cuestión, que es básicamente como esa condena de que además de tener que terminar contratando a otro tercero para que, no sé, un gestor me solucione esto, que lo debería hacer fácilmente, yo encima tengo que seguir gastando. Cuando esas funciones en realidad son de alguna administración o alguna agencia. En este caso también se ven mucho los registros, ¿no? Los registros de la propiedad automotor, los registros de la propiedad inmueble. En el caso de Georgia, estos trámites que tenían que ver con la propiedad automotor, la propiedad inmueble, se resolvieron casi automáticos, ¿sí? O sea, trámites que tardaban un mes, 2 meses, pasaron a tardar un día, 2 días. Y esto genera una descompresión muy grande en todo lo que tiene que ver en las funciones justamente que tienen las personas que forman parte de este aparato y llevar adelante esas actividades. Después también, nuevamente Estonia creo que es ejemplo para un montón de cosas porque todo lo que es creación de sociedades, empresas que quieren firmar contratos con el país o con otros países lo pueden hacer de forma electrónica y mucha de esa información se vuelca en una blockchain. También hay muchos casos interesantes en Suecia, en Suiza, para el uso, por ejemplo, de aplicaciones de bicicletas públicas, hasta para hospitales donde se carga esta información y la persona puede obtener su historia clínica indistintamente donde esté. Estos son varios países, después también Australia, Dinamarca, Ghana, estos son algunos, no voy a mencionar cada uno porque no vamos a llegar, pero para aquel que le interese indagar un poco más en estos países, principalmente Australia, Dinamarca, Ghana, Georgia, Suecia, Suiza, Finlandia, también brindó muchas soluciones con lo que es la identidad digital para refugiados, para distintas personas en situaciones complicadas e inclusive asociando tarjetas de crédito como parte de la solución, todo por medio de distintas tecnologías, entre ellas blockchain. Y esos son casos muy interesantes para ver y te diría que si es posible replicar también muchas cosas, porque muchos de esos problemas también los tenemos nosotros. Obviamente yéndome de otros ejemplos que tienen que ver con la emisión privada de moneda, como podemos hablar del caso de Venezuela, que es largo, de Petros, que no es nada de lo que en realidad debería ser, ¿no? Pero algo más te iba a decir, tenemos países que son ya ejemplo, pero son de a poco estos cambios. Y la gente los va aceptando en la medida de que ve que hay una solución sin quizás entender del todo qué es lo que pasa por detrás. Porque para aquel que esté escuchando esto, creo que tampoco es tan importante que sepa exactamente cómo funciona blockchain, de la misma forma que nosotros no sabemos perfectamente cómo funcionan los bancos por detrás, o cómo vuela un avión si despega y llega a otro lugar, o cómo funciona un microondas, y usamos todas estas cosas al final del día. Esto va a pasar un poco con esta tecnología. Bien, noto que nombraste países en situaciones socioeconómicas, de crecimiento, muy dispares. Con lo cual, ahí te pregunto, ¿pensás que existe un común denominador en todos los países que acabas de nombrar para que puedan empezar a pensar o apliquen un proceso de este tipo? Yo lo que veo, realmente no tengo todo el detrás de escena de
cómo se han llegado a tomar estas decisiones. Obviamente en países que quizás ya están más desarrollados, más amigados con las tecnologías de distintos tipos, quizás es un poco vanguardia, estar siempre tratando de aprovechar las nuevas tecnologías como ya una costumbre general. Después, cuando ya tenemos otros países donde vemos, bueno, El Salvador también inclusive, que todo es mucho más complicado, pero todo, o sea, lo fácil es difícil, que es lo que digo yo, y lo difícil es imposible, que eso es como un poco el ejemplo de lo que pasa en los países que son mucho menos desarrollados o realmente están pasando una situación muy complicada. Creo que lo que sí hay es como un acuerdo de parte de los representantes o de los que están a cargo de ciertas cosas de promover y de tomar las riendas, como pasó en el caso de Georgia. Para mí el caso de Georgia es el más ejemplificador porque ahí hay un caso donde el presidente dice, yo quiero solucionar esto. Y se pone al hombro un montón de cosas y un montón de decisiones y lo acompañan un montón de otras figuras que obviamente tienen que ver con la posibilidad de resolverlo. Y lo mismo pasa, bueno, en El Salvador o en otros lugares. Creo que hay una escucha de las necesidades, un análisis de lo que está pasando y las problemáticas y mucho valor y creo que mucha realmente esta cosa de valorar al ciudadano, sobre todo. Si vos no pones el ojo en solucionar las cosas a quienes en realidad sostienen tu aparato, porque, a ver, el Estado se sostiene por los impuestos que paga, te diría que la clase media, porque sabemos muy bien que lamentablemente la clase baja muchas veces no tiene trabajo, no tiene posibilidad de tributar y la clase alta muchas veces, y la mayoría, tiene herramientas para manejarlo de otra manera. Mayormente se sostiene con la clase baja y en los países con todos estos problemas, la clase baja cada vez, la clase media cada vez tiene menos recursos, está más cansada, está más agotada y si vos terminás de lapidar eso, entonces ¿quién sostiene el Estado? Eso es un poco interesante. Súper interesante estos conceptos que aparte son mucho más abarcativos que la tecnología en sí misma y creo que enriquece muchísimo el diálogo. Ya para ir cerrando esta entrevista que estamos compartiendo, te quería pedir si nos podés contar qué es CryptoGirl Argentina, el proyecto que llevas adelante. Bueno, CryptoGirls Argentina en realidad es una comunidad digital en redes que surgió, te diría que mayormente el primer año de pandemia, que ya pasó bastante, en el 2020, para generar un espacio donde se pudieran dar talleres gratuitos, online, hablando sobre qué es Bitcoin, qué es la tecnología blockchain, bueno, qué son distintos tipos de criptomonedas, todo de una forma muy colaborativa, trayendo invitados que quisieran hablar de un tema o de otro, porque muchas personas no tienen acceso a quizás información con respecto a esta temática, porque ahora se empieza a ver un poco más en programas universitarios, en escuelas y demás, pero antes no había mucho. Y lo que busca justamente es crear un entorno educativo, colaborativo también, donde quien quiera presentar un tema, quiera formar parte de una entrevista, de una charla, quiera colaborar con incluir, no sé, alguna propuesta de nuevos trabajos, nuevas tecnologías que van surgiendo, porque se abre toda una gama de nuevas posibilidades de trabajo en esta industria que es blockchain, pueda justamente canalizarlo en CryptoGirls y CryptoGirls también acompaña en realidad a comunicar este puente entre las empresas o los municipios o provincias, lo que sea, que quieren comunicar algo que quizás necesitan conectar un poco más con su público. Y acá es algo colaborativo. Así que es una comunidad digital para aprender fácil, eso sobre todo. Déjame que lo diga yo, los invito a que vean el sitio de CryptoGirls Argentina, que estuve navegando, es muy interesante. Ay, bueno, me alegra que te haya Mercedes, gustado. te agradezco muchísimo esta charla, la verdad que es súper enriquecedora. ¿Te sentiste cómoda? Muy cómoda. Bueno, me alegro, eso es lo No, importante. gracias a vos por la invitación, gracias a todos y bueno, espero que les interese y realmente les recomiendo seguir indagando en el tema. Bárbaro, muchas gracias, les agradecemos muchísimo por haber participado en esta nueva entrevista del Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias.